Hola a todos, sean bienvenidos a otra de las entrevistas de nuestro ciclo de entrevistas con científicos que lleva por nombre Entre la vida y la academia. Hoy contamos con la presencia del doctor Raúl Rojas. Doctor, es un placer que esté con nosotros, le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista. Y bueno, para empezar con esto, nos gustaría que nos platicara usted un poquito de su trayectoria académica y demás. Ok, muy bien. Gracias de nuevo por aceptar la entrevista. Sí, muchas gracias por la invitación para esta entrevista. Mi nombre es Raúl Rojas González, como ya se mencionó. Yo estudié la escuela vocacional, la licenciatura, la maestría en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente la maestría y la licenciatura en matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y ahí en la ESFEM lo que hay es un tronco común para los físicos y los matemáticos durante los primeros 4 semestres, así que aprende uno de las dos cosas. Y ya a partir del 5º semestre hay una especialización en diversas áreas de las matemáticas o de la física. Después de que terminé la maestría en la ESFEM, bueno, al mismo tiempo estuve haciendo una maestría en la UNAM, una maestría en economía, en la Facultad de Economía de la UNAM. Y después de que terminé mis estudios de maestría, me dieron una beca para estudiar el doctorado en Alemania, en la Universidad Libre de Berlín. Entonces hice el doctorado, hice 2 cosas simultáneamente. Hice el doctorado en economía, mientras que al mismo tiempo prácticamente tenía una plaza como investigador en lo que ahora es la Fraunhofer Gesellschaft, en un proyecto de inteligencia artificial. Y entonces cuando terminé el doctorado comencé con el siguiente grado. En Alemania hay un grado adicional al doctorado que se llama habilitación. Entonces comencé con la habilitación en ciencias de la computación y cuando terminé con esa habilitación me dieron plaza de profesor en Viena, en la Universidad Técnica de Viena por un semestre. Después pasé a la Universidad Martín Lutero de Halle por 2 años y finalmente regresé a la Universidad Libre de Berlín como profesor de inteligencia artificial, en donde he estado hasta ahora. Esa es la trayectoria. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, a mí me sorprende mucho la trayectoria que he leído sobre usted. Y bueno, empezando con las preguntas y respecto a lo que usted nos platica, ¿cuál es el mejor recuerdo de su vida como estudiante en México? Bueno, yo siempre le digo a los estudiantes que la mejor época es la época en que se estudia la licenciatura, porque lo que hay es la absoluta libertad, diría yo, para tomar diferentes cursos, para interesarse en todo lo que tiene que ver con la carrera que está uno tomando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde yo estudié, los primeros 4 semestres eran de materias obligatorias, pero a partir del 5º semestre podía uno estudiar cualquier cosa. Uno escogía, uno se hacía su programa de estudios y si se quería uno especializar en física relativista, pues nada más toma cursos de física relativista. Si se quería especializar uno en álgebra y criptología, se puede hacer eso también. Entonces, lo que a mí me gustó mucho de la licenciatura es la gran libertad que había para escoger los temas de estudio. Y además no tiene todavía uno la presión del trabajo y de qué va uno a hacer mañana. Y ya poco al final, hacia el final empieza la presión de la tesis, ¿no? De que hay que sacar una tesis, pero mientras tanto es uno completamente libre para estudiar lo que a uno le interesa y llevar los cursos más bonitos, por así decirlo, desde el punto de vista de cada quien. Entonces esa para mí fue una experiencia muy buena. Ya después cuando empieza uno con la maestría y con el doctorado, el nivel de responsabilidad es mayor y ya baja un poco esa libertad, aunque no completamente, pero por eso ese es el recuerdo que yo tengo de la licenciatura. La otra cuestión es naturalmente los amigos y el trabajo en equipo,
Nosotros teníamos un equipo que siempre se reunía para estudiar juntos, hacíamos tareas juntos o preparábamos exámenes juntos. Y esos amigos son amigos que todavía hasta la actualidad tengo y nos visitamos, nos comunicamos. Así que yo creo que eso también es parte de los estudios, la red de amigos que uno desarrolla. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, yo también recuerdo con mucho cariño la parte de cuando estudié la carrera, porque como usted dice, eso es diferente el ambiente, ¿no? La presión. Claro. Sí, y bueno, entrando ya un poquito con esto de que nos menciona que usted estudió en Alemania también, ¿cuál fue su experiencia como estudiante allá en Alemania? Es decir, es diferente la técnica de estudio o las horas que se dedican al trabajo o la manera en que enseñan los profesores? Cuéntenos un poquito su experiencia. Sí, bueno, la forma en que se hace el doctorado en Alemania es muy distinta a Estados Unidos y a México. Esa fue la primera sorpresa que me llevé porque en México hay que llevar cursos de doctorado y hay que después tomar los exámenes predoctorales como se hace en Estados Unidos. Y en Alemania no es así. En Alemania entra uno directamente a un proyecto de investigación. Los cursos que uno lleva son porque uno los quiere tomar. Yo llevé varios cursos cuando estaba haciendo el doctorado, pero nadie me los requería, no tenía yo que enseñar la calificación o enseñar que lo había llevado, sino simple y sencillamente yo cada semestre veía cuál era el plan de estudios o los cursos que se estaban ofreciendo y llevaba los cursos que me interesaban simplemente, pero no tenía ninguna presión en ese sentido de llevarlos. Lo más importante es la investigación que se realiza y ahí hay completa libertad en cuanto a que uno define su proyecto con ayuda del asesor, claro, pero una vez que está definido el proyecto, depende del tipo de carrera, ¿no? Si es una carrera que requiere laboratorio, entonces hay que estar en el laboratorio. Si es una carrera humanística o una carrera como leyes, por ejemplo, entonces hay que estar leyendo y hay que estar escribiendo artículos, trabajos para publicar, resultados parciales. Y entonces yo lo que sentí en el doctorado es que la libertad de operar como investigador es muy grande. Es tan grande que a veces hay gente que se pierde. Hay gente que no está acostumbrada a que no le digan todos los días lo que tiene que hacer o qué cursos tiene que llevar o cuáles son sus responsabilidades mes por mes o semestre por semestre. Entonces yo he visto muchos estudiantes que se han perdido porque no se acoplan al sistema. A mí me gustó mucho el sistema, ¿no? La cuestión de tener tanta libertad para realizar los estudios de doctorado. Ahora, otra cuestión que es muy importante con respecto a los proyectos de investigación y que es diferente a México es que en México, al menos mi experiencia hasta donde yo estuve y lo que he visto después a lo largo de los años, es que es muy difícil en la licenciatura integrarse a un proyecto de investigación. Realmente es hasta la maestría o hasta el doctorado que ya la gente se integra a un grupo de trabajo en la universidad y empiezan a publicar o empiezan a tener que ver en la investigación. En Alemania no es así. En Alemania una cosa en la que se enfatiza mucho siempre es que lo que hace la universidad es enseñar e investigar. Esas son las dos cosas, son las dos tareas de los profesores. Entonces, estudiantes de primer semestre se pueden incorporar de inmediato ya a proyectos de investigación. Y de hecho, yo en mis proyectos con robots futbolistas o con robots de otro tipo, siempre he tenido estudiantes que van desde el primer semestre hasta la maestría o al doctorado. Yo digo que es como una escuela de pueblo donde están todos los niveles, todos los diferentes años reunidos. Y eso tiene una ventaja, y la ventaja es que los estudiantes aprenden más de los estudiantes y del contacto directo con los estudiantes que ya van en años superiores. Los van jalando a los estudiantes que acaban de llegar a la licenciatura, que apenas van en primero, segundo, tercer semestre. Claro que a los estudiantes que acaban de llegar no les podemos dar cosas muy difíciles, les tenemos que dar algo apropiado para el nivel de desarrollo que tienen en la carrera, pero siempre hay algo, siempre hay alguna parte del proyecto que se puede delegar
a esos estudiantes que empiezan a participar de inmediato. Y yo he tenido estudiantes que a veces han estado, desde que entraron a la carrera, en el segundo o tercer semestre, hasta la maestría y hasta el doctorado. Han estado 5, 6, 7 años conmigo en los proyectos de investigación. Entonces yo diría que esas son dos cuestiones de diferencia con México. El hecho de que el realizar el doctorado es muy libre, y la segunda cuestión es que realmente la investigación es lo fundamental en las universidades y la enseñanza va ligada a la investigación y no al revés, ¿no? Ok, qué interesante, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, y ya nos mencionaba usted que después pues obtuvo pues ya trabajo allá en Alemania. Cuéntenos su experiencia del proceso de obtener un empleo allá. ¿Fue difícil obtener una plaza en aquel país? Bueno, sí, antes era muy difícil como estudiante extranjero obtener una plaza porque son dos tipos distintos de visa. Una es la visa de estudios y otra es la visa de trabajo. Y antes había muy pocas visas de trabajo. Cuando yo comencé a trabajar en Alemania eran muy contados los extranjeros que se contrataba en los centros de investigación. Ahora ya es más, porque Alemania tiene un problema, tiene el problema de que la tasa de crecimiento de la población es negativa, es decir, muere más gente de la que nace cada año, y por eso han abierto el país a la inmigración. Y ahora hay muchas más posibilidades de obtener visas de trabajo, ¿no? Todavía no es igual que en Estados Unidos, que tiene una apertura mucho mayor, pero sí se ha modificado eso en Alemania. La forma, lo que sucedió en mi caso es que yo estaba ya inscrito en la universidad en el doctorado en economía y estaba todavía escribiendo la tesis cuando conocí a una profesora de la Universidad Libre de Berlín que estaba echando a andar las ciencias de la computación como nueva carrera dentro del departamento de matemáticas, y entonces me invitó a colaborar con ella para hacer el siguiente grado. Como había dicho, hay dos grados en Alemania, ¿no? El doctorado, y después del doctorado todavía hay la habilitación. Y entonces ella me invitó a trabajar para obtener la habilitación, y de esa manera fue que pasé de una visa de estudiante a una visa ya de trabajador, que fue una cuestión, como decía, no era muy común, ahora es más común, pero se dio, digamos, de manera natural porque lo que querían hacer en la universidad era trabajar sobre temas de inteligencia artificial, que yo ya había trabajado en México, en el centro nuclear, y entonces tenía, digamos que la preparación para entrar de lleno a ese proyecto. Ok, doctor. Me surge una pregunta aquí ahorita que me estaba respondiendo. Eh, ¿Usted habla, bueno, no sé, la verdad soy ignorante en este sentido. ¿Las clases son en inglés? No, las clases en Alemania son en alemán, prácticamente todas. Eso es una... ¿Usted habla alemán? Sí, sí, yo aprendí alemán en el Instituto Goethe, en la Ciudad de México. Yo vivía muy cerca del Instituto Goethe, así que me iba a las 7 de la mañana a la clase de alemán y a las 8 me iba al Politécnico o a trabajar, según fue el caso. Y de esa manera fue, digamos que por lo menos tenía el Instituto de Alemán a la vuelta de la esquina. Después tomé cursos ya más avanzados en la UNAM, y cuando llegué a Alemania ya sabía yo hablar alemán. Oh, qué padre. Qué bonito, doctor. Muy bien. Bueno, y entrando en otra pregunta, ¿cuáles considera que son las ventajas o desventajas de ser científico en el extranjero? Bueno, depende de qué país, ¿no? De qué país estamos hablando. Y cada país tiene sus ventajas y desventajas. Depende también de la carrera. Si a mí me interesa, por ejemplo, las enfermedades tropicales, pues no me voy a ir a Estados Unidos ni me voy a ir a Europa. Me voy a ir a un país donde esas enfermedades se estén dando para aprender cómo se curan. O si me interesa la ecología africana, pues me voy a ir a África a hacer trabajo de campo de la ecología africana. Si me interesan
cuestiones como técnica, ingeniería y ciencias, bueno, entonces países como Estados Unidos o como países europeos, claro que tienen un avance científico muy importante y entonces mucha gente quiere ir para allá. Entonces la ventaja normalmente es que si está uno estudiando ingeniería o ciencias, es que hay mayores recursos, obviamente, ¿no? En esas universidades. Y el tipo de proyectos de investigación ya está definido y se les dedica mucho dinero a desarrollarlos. Por ejemplo, alguien que quiere estudiar astronomía. Si quiere estudiar astronomía, hay universidades en Estados Unidos que tienen telescopios muy grandes, sistemas muy grandes. Tienen sus telescopios en Hawái o los tienen en otra parte. Y entonces llega uno a esas universidades y puede, aparte de que pueden utilizar de inmediato el equipo, tiene uno a todo un grupo de investigación alrededor que ha estado trabajando con ese tipo de recursos desde mucho antes, ¿no? Entonces se integra uno y ya tiene uno su parte del proyecto, empieza a desarrollar uno su propia temática y así es como se dan esas ventajas, ¿no? Lo mismo si se trata de estudiar, por ejemplo, historia europea, ¿no? Si se quiere estudiar historia europea, bueno, pues un país europeo, Francia o Alemania o algún otro, es claro que muy conveniente. Pero entonces depende de la carrera, siempre hay que ver qué carrera es y qué es lo que se quiere estudiar, si tiene sentido ir a alguna de esas universidades o no, o si más bien, incluso a veces en México existen grupos de investigación muy fuertes en las universidades locales y no tiene más sentido colaborar en la universidad local, ¿no? Si voy a estudiar antropología de los mayas, por ejemplo, pues seguramente hay más posibilidades en el INA que en otros lugares, aunque en Austin, Texas, por ejemplo, hay un grupo de mayólogos muy famoso. Entonces ya depende, es muy de la carrera. Ahora, las desventajas, yo diría que no hay muchas. Se trata también de conocer otras realidades, no solamente de conocer la universidad, sino conocer otro país, conocer cómo se vive en esos otros países, cómo resuelven problemas, cuáles son las políticas que tienen para desarrollo científico, para aplicar lo que se obtiene en la ciencia. Entonces yo creo que en el extranjero siempre se obtiene una segunda visión de la realidad que complementa la que ya tiene uno en México y por eso yo diría que es una gran ventaja, ¿no? La desventaja es que se necesita una beca, ¿no? Se necesita una beca, se necesita alguien que financie, entonces siempre, si se quiere salir al extranjero hay que planearlo con anticipación, no en el último momento, sino 1 o 2 años antes de terminar la carrera para ir preparando toda la documentación, informarse de las universidades, ver qué requieren, aprender idiomas si es necesario, y estar preparado para meter la solicitud, porque siempre hay que meter una solicitud y siempre hay más solicitantes que becas, ¿no? Entonces hay que convencer con buena preparación y con buenas calificaciones. Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, ¿usted qué consejo le daría a los estudiantes, a los actuales estudiantes del área de las ciencias de la computación o del área técnica de matemáticas, en el sentido bueno, con base en su experiencia, qué podría usted recomendarnos a nosotros los estudiantes? Sí, bueno, yo siempre he dicho que lo más importante cuando se es estudiante es la curiosidad. Eso es lo primero. La curiosidad es la que nos lleva a plantear proyectos de investigación, a tratar de resolver problemas. Y entonces, a mí me gustaría que los estudiantes que toman un curso estén en el curso por curiosidad y no por obligación, no porque tengo que llevar el curso de, no sé, topología 1, sino simplemente porque yo quiero saber qué es la topología y para qué sirven las matemáticas, o el curso de circuitos integrados porque me interesa, tengo mucha curiosidad de saber cómo se hace eso y qué aplicaciones tiene. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a los estudiantes es que desarrollen su curiosidad, que, que no simplemente lleven las materias por obligación o o por casualidad, porque en este semestre se está ofreciendo la materia,
sino siempre pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que tengo mucho interés en entender? Y de esa manera escoger los cursos y también escoger los proyectos de investigación en los que uno se mete. Entonces, la curiosidad es lo primero. Después, claro que hay que esforzarse, ¿no? Por llevar los cursos de manera adecuada. Y siempre que se puede combinar un curso con un proyecto de investigación o con lecturas externas, que se puede de alguna forma combinar con una oferta adicional, es muy bueno, ¿no? Y yo estoy estudiando, por ejemplo, vamos a decir, computación, y estoy estudiando un lenguaje de programación, Python, por ejemplo, que ahora es muy útil. Entonces, lo que yo trataría es de no quedarme nada más en lo que se ofrece en la clase, sino ver en el exterior, en Internet, qué otras oportunidades hay de utilizar el lenguaje, qué aplicaciones hay y tratar de aprovecharlas, ¿no? Siempre tratar de extender la universidad con los libros o con las ofertas que hay en Internet para entender mejor los cursos. Y no se trata de atiborrarse de cursos. Si en vez de llevar, si tengo que llevar 4 cursos por semestre, es mejor llevar los 4 cursos por semestre extendiéndolos, como menciono, con cosas adicionales, con lecturas adicionales o proyectos adicionales, que decir, bueno, los 4 cursos los puedo llevar y como tengo tiempo voy a llevar un quinto, un sexto curso para ir muy rápido, pero al final de cuentas ninguno de los cursos los estoy haciendo bien. Yo creo que es mejor llevar lo que hay que llevar, extendiéndolo, que atiborrarse de cursos, ¿no? Como dicen por ahí, mejor calidad que cantidad, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya que estamos hablando ahorita de los estudiantes y demás, bueno, ¿cuál es su opinión respecto a la situación actual de la investigación en México? Eh, o sea, de los que ahora somos jóvenes estudiantes y cómo ve que, no sé cuál considera que es la situación actual, qué es lo que nosotros podemos esperar. Bueno, es una pregunta muy difícil porque tiene que ver un poco con lo que se ha hecho hasta ahora, el pasado y lo que está sucediendo actualmente hacia el futuro. Yo diría que en México la investigación ha aumentado su calidad desde que se instituyó el Sistema Nacional de Investigadores. Fue ya hace muchos años, en los 80s, que se estaba dando un problema y el problema era que como no había suficiente investigación en México, entonces la gente sacaba su maestría o doctorado y pues no tenía otra alternativa más que irse al extranjero para tener una plaza de profesor o para entrar en proyectos de investigación. Entonces, con esa preocupación de parar la fuga de cerebros en el país, fue que se instituyó el Sistema Nacional de Investigadores, que le requiere a los investigadores que estén publicando, además artículos de calidad que se miden, que se comparan, que además el sistema se organiza en varios niveles, de tal manera que hay nivel 1, 2, 3, etcétera, va uno subiendo de nivel y eso significa que se le da un sobresueldo a la persona en la universidad, sobre todo para evitar que en las universidades nada más haya docencia, ¿no? Que los maestros se concentren exclusivamente en la docencia y ya no hagan investigación. Ya decía yo anteriormente que en Alemania la universidad se concibe como las dos cosas, hacer investigación y hacer docencia. Entonces, si nada más hay docencia, bueno, la misma docencia es más pobre cuando no se tiene una investigación asociada. Y por eso yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores le dio un gran auge a la ciencia en México. Se empezó a doctorar muchísima gente. Cuando yo estudié casi no había doctores en las universidades, eran contados en las diversas facultades. Ahora, sin un doctorado es muy difícil obtener una plaza universitaria ya permanente. Entonces, eso ha avanzado bastante, ¿no? Ha avanzado mucho. Lo que me preocupa en la actualidad es que aparentemente este nuevo gobierno no le da mucha importancia a la ciencia. De hecho, ahora que me preguntan por qué o qué ventajas tiene salir al extranjero, decía el presidente, creo que hace un año y medio, que esa gente que se va al extranjero a aprender malas mañas
son los que luego tenemos aquí de corruptos. Y bueno, si se generaliza y se dice que el que se va al extranjero se convierte en corrupto automáticamente, pues obviamente se está desalentando esa posibilidad entre los jóvenes. Y tal parecía que esa es la política actual del gobierno, la de desalentar la salida de los jóvenes profesionistas a hacer doctorados o postdoctorados en el extranjero. Y hay la gran discusión precisamente en estos días de si CONACYT va a hacer una convocatoria para becas hacia el extranjero en este año o no. Hasta ahora se anunció que no iba a haber becas para el extranjero en este año. Después dijeron que siempre sí, después dijeron que no, nada más para el sector salud. Y todavía no está claro qué es lo que va a suceder, pero la misma directora de CONACYT ya había dicho hace año y medio que no se necesitaba hacer posgrados en el extranjero porque se podían hacer en México. O sea, básicamente lo que dijo es no necesitamos dar becas. Y yo pienso que es un gran error, sería un gran error porque, como ya decía yo anteriormente, salir al extranjero da otra perspectiva. Además, hay proyectos de investigación que solo se pueden hacer en algunos casos en el extranjero con grandes telescopios o aceleradores de partículas o reactores nucleares o todo lo que significa lo que se llama Big Science, ¿no? Ciencia con grandes aparatos. Y además no solamente ahí, también en las humanidades y en las ciencias sociales. Entonces, a mí me preocupa el giro que se le ha dado en este gobierno a la cuestión de la investigación, pensando que es un lujo que se estaba dando en México y que ya no se lo puede dar. Creo que es un gran error. Y si vemos la experiencia de otros países, por ejemplo, China, por ejemplo, Corea del Sur, la India, ellos mandan miles y miles de estudiantes todos los años al extranjero, a veces con beca, a veces sin beca, a veces pagados por las mismas familias, pero tienen presente que es muy importante mandar a esos estudiantes porque aunque no regresen todos, aunque regrese la mitad o tres cuartas partes, los que regresan llegan bien preparados y los que no, bien preparados y los que no regresan, pues son una cabeza de playa para tener comunicación, contactos, una red de investigación en otros países. Entonces yo creo que esos países que mencioné han entendido muy bien el valor de la ciencia y la tecnología y en México desgraciadamente se está demonizando a los investigadores como si fueran parásitos que están viviendo del presupuesto eh, sin aportar nada para el país. Sí, tiene razón. Y de hecho, mi siguiente pregunta iba en ese sentido, de que si usted considera, concentrándonos particularmente en el área de las ciencias de la computación, ¿usted considera que el impacto de que se dejaran de dar las becas para estudios de posgrados en el extranjero podría traer un impacto negativo en el avance de estas ciencias en México? Sí, claro, sobre todo en ciencias de la computación, o sea, hay muchas otras cuestiones que uno podría decir, bueno, no se necesita estudiar, hacer estudios hispánicos en Europa para tener un doctorado. Pero en ciencias de la computación todos sabemos que son países como Estados Unidos, los países europeos, Japón, Corea, los países que están en la punta de lanza del desarrollo de todas las ciencias de la computación. Entonces, en México siempre sí hemos sido consumidores de investigación y consumidores de aparatos, todas las computadoras, los celulares, los chips, etcétera, todo ha sido diseñado en el extranjero y nuestra participación a veces es solamente ensamblar los productos, ¿no? Se ensamblan las pantallas de LD, se ensamblan las computadoras en Guadalajara, se mandan de regreso a Estados Unidos y luego las compra uno otra vez de Estados Unidos para que entren a México. Eh, México hasta ahora no ha tenido una política muy clara de absorción de la tecnología, de transferencia de tecnología. México ya se convirtió en un país manufacturero. Antes México vendía petróleo y materias primas, pero ahora México vende manufacturas, vende automóviles, vende todo tipo de aparatos, hasta partes también de aviones en lo que es el complejo aeroespacial en Querétaro y en Baja California. Pero es eso, producir partes, ensamblar partes, eh, la, la, precisamente la porción en la cadena de producción
en donde menos investigación se hace, que es el ensamblaje. Y entonces lo que habría que buscar es la manera de posibilitar que haya una absorción de la tecnología, viendo lo que hicieron los chinos. Los chinos, cuando empezaron a producir ya en gran escala y empezaron a invitar a compañías extranjeras a producir en China, lo hacían siempre con la condición de que hubiera una transferencia de tecnología. ¿Cómo lograron que esa transferencia de tecnología se diera de tal manera que, por ejemplo, China ahora exporta ferrocarriles, cuando que hasta hace apenas 20 o 30 años los estaban importando directamente de Europa? ¿Cómo lograron dar ese cambio cualitativo para ser ellos productores y no nada más ensambladores? Eso es lo que habría que examinar y yo creo que había que tratar de aprovechar esa experiencia y utilizarla también en México. Y desde el punto de vista de las becas al extranjero, me parece una cuestión muy importante, ya que la computación en Estados Unidos y en otros países es muy fuerte. Hay que ir ahí donde la investigación está fuerte para absorberla y para traerla a México. Gracias, doctor. Y bueno, ahorita me surge una pregunta. ¿Usted cómo cree que nosotros, los actuales estudiantes, podríamos intervenir en esas situaciones? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para que, pues, poder, no sé, obtener estos apoyos? Mm, ni siquiera sé cómo preguntarlo, o sea, de manera que algo que nosotros pudiéramos hacer, porque a veces creo que no, tampoco nos preocupamos tanto por esas situaciones, es decir, no nos involucramos en la política o en las cosas de CONACYT, por decir algo. Sí, bueno, yo creo que lo importante es definir lo que uno quiere hacer, el tipo de carrera que uno quiere tener. Si se quiere salir al extranjero con una beca, hay que pensar en eso con bastante tiempo de anticipación, como decía, porque además es un proceso competitivo, ¿no? No es de que yo pida la beca y me la van a dar automáticamente, sino que tengo que tener una cierta calificación mínima, si no hay un corte y abajo de esa calificación mínima ya no hay becas. Y además hay que mostrar que sea uno interesado por obtener la beca, aprendiendo el idioma o informándose sobre las universidades, entablando contacto con profesores o con estudiantes en esa universidad. Eso por un lado. Ahora, por el lado de la situación actual, pues yo creo que lo único que queda es que protesten, que estén atentos a lo que está sucediendo. Anda ahora circulando una carta de protesta precisamente por esta cuestión de las becas, que ya firmaron 35,000 personas. Y entonces yo creo que todo esto afecta el futuro de ustedes, de todos ustedes como estudiantes y profesionistas y posibles investigadores en los años que vienen. Y entonces yo creo que deben estar atentos a lo que está pasando y y si algo piensan que no es como ustedes quisieran que fuera, pues tienen que protestar. No hay otra manera de hacerlo. Que puede ser con esas cartas, que puede ser haciéndole ver a los responsables que pues es algo con lo que no está de acuerdo, con lo que no están de acuerdo los estudiantes, ¿no? Sí, doctor, buenas preguntas de reflexión, ¿no? Sí dejan pensando en la situación. Pero bueno, para continuar con las preguntas, ya vamos a hacer aquí unas preguntas un poquito menos técnicas. ¿Qué le parecería contarnos cómo es un día común en su rutina de trabajo? Es decir, bueno, yo sé que ahorita estamos en pandemia, no sé cómo está la situación en aquel país, Sí, bueno, la pero fuera rutina de de trabajo hoy pandemia, es estar todo el día sentado en la computadora, pero ujú, digamos, cuando no hay epidemia, lo que yo hacía siempre, o he hecho siempre, es que yo siempre he tenido diversos proyectos de investigación. Entonces lo que hago es que llego a las 8 de la mañana a la universidad y lo primero con lo que empezamos el día es con una reunión del grupo de trabajo. Entonces el lunes me reunía, por ejemplo, yo con la gente que estaba haciendo el proyecto de automóvil autónomo, de 8 a 9 o de 8 a 9 y media, y ya después hay que dar clase y hay que hacer otras cosas, pero así empieza el día. El martes empezaba el día de 8 a 9 también con otro proyecto. Y así lo voy pasando con los diferentes proyectos.
Y de esa manera lo que yo lograba es, por un lado, que este tipo de reuniones estén en la primera parte del día, porque después quitan mucho tiempo si están atravesados con otras actividades. También trato de poner mis clases siempre en las mañanas. Entonces las mañanas siempre son para reuniones de grupos de investigación y para los cursos que tengo que dar. Y entonces ya a partir de las 12, la 1 de la tarde, ya queda el tiempo libre para leer, para planear, para escribir cartas, para escribir proyectos, papers, para todo lo que significa ya sentarse en la computadora a hacer algún tipo de trabajo. Entonces, ese sería, digamos, lo clásico. A veces lo que hacía también es que en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, teníamos demostraciones de los proyectos. O sea, en la mañana teníamos una reunión y si había algún avance que podíamos ver en los robots, por ejemplo, entonces a las 6, 7 de la tarde, una vez a la semana, hacíamos una demostración de lo que ya podían hacer los robots para que todo el mundo viera. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuántas horas en general, en promedio, del día dedicaba al trabajo? ¿Tenía horas libres? Eh, Mi pregunta va en el sentido de que, ¿qué otras actividades más allá de las académicas de investigación le gusta realizar? Sí, bueno, a mí me gusta hacer muchas cosas, pero digamos que soy mal ejemplo en el sentido de que yo siempre le he dedicado demasiadas horas del día al trabajo y para eso tenía una gran ventaja y la gran ventaja es que mi departamento estaba cruzando la calle de la universidad, entonces nada más tenía que cruzar la calle y ya estaba yo en la universidad. Después me cambié porque no era muy conveniente, como estaba a una cuadra de mi casa, lo que pasaba es que nunca estaba en mi casa. Porque empieza uno a las 8 de la mañana y se va hasta las 10 de la noche. Y como porque tiene uno la impresión de que está en casa, ¿no? Por así decirlo, porque está tan cerca. Ahora ya vivo más lejos, a 20 minutos de la universidad, y entonces sí ya tengo un horario más definido y continúo trabajando ya en mi casa y ya no tanto en la universidad. Pero eso ya depende, ¿no? Depende de cada quien cómo es la mejor manera de organizarse. Ahora lo que a mí me gusta mucho es leer libros, entonces ese digamos que es mi hobby, leer libros de cualquier tipo de ciencias, no solamente computación, sino libros, novelas o libros de astronomía o libros también de matemáticas incluso, pero ya que no tienen que ver directamente con mi trabajo. Y, y la forma de mantenerse en forma es que tengo un jardín y entonces todos los fines de semana me dedico a tener bien podado y bien en forma el jardín. Y en vez de contratar a un jardinero, lo hacemos nosotros porque pues es trabajo físico que a veces falta cuando uno está sentado todo el día enfrente de la computadora. Sí, y por ejemplo, ahorita en pandemia, No, pues ahora en eh, pandemia es realmente excesivo el tiempo que me paso enfrente de la computadora porque todo es por videoconferencia, todo es virtual. A mí me gustaría más caminar en la universidad, ir a visitar a cada quien en su cubículo. Y de hecho es lo que yo hacía cuando no teníamos epidemia. Yo le a eso dirigir caminando, o sea, es lo que llaman management by walking en Estados Unidos. Uno va a ver a los estudiantes, en vez de que los estudiantes lo vayan a ver a uno, uno va a ver a los estudiantes, se sienta con ellos, después pasa a la siguiente oficina y platica un rato con los que están y luego la siguiente oficina. Eso a mí siempre me pareció muy provechoso y muy útil, pero pues desgraciadamente es lo que está faltando en esta época. sí, y también la comunicación es distinta, ¿no? En Sí, la persona. comunicación es muy distinta porque la comunicación cuando está uno con otra gente es a veces muy espontánea, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir a comer y a veces en la comida se le ocurren a uno ideas que después sigue elaborando y sigue pensando. Entonces, esa comunicación espontánea no se puede dar porque hay que ponerse de acuerdo en una videoconferencia, ¿no? Que tampoco Sí, va a estar uno en videoconferencia permanente. Entonces, así es. se pierde mucha comunicación. Sí. Sí.
Muy bien, doctor. Gracias por sus respuestas hasta ahorita. Y bueno, otra pregunta es, ¿a qué otra profesión le gustaría dedicarse si no se dedicara a lo que se dedica actualmente? Bueno, a mí me gustaría ser futbolista si no hubiera sido científico, Wow. porque me parece muy, bueno, es jugar, ¿no? Es estar jugando todo el día y además puede ser muy emocionante, ¿no? Si está en un equipo de primera división. Digamos que eso es lo que me gustaría hacer si no fuera nada de ciencia. ¿Usted practicó en No, algún yo soy muy momento malo para el fútbol? fútbol, pero sí me gusta. Ah, ok, ok. Muy bien, doctor. Y bueno, ya casi para terminar, ¿en algún momento de su vida ha considerado regresar a México? Bueno, lo que pasa es que yo siempre digo que yo no me fui porque yo he mantenido un contacto muy estrecho con México desde siempre. He estado publicando artículos en revistas en México desde que salí hacia Alemania. Antes de la epidemia estaba yo 6 o 7 veces en México dando conferencias o visitando universidades, etcétera. Entonces siempre he mantenido un contacto muy estrecho y he hecho proyectos también con universidades mexicanas. Entonces por eso yo siempre digo, no, pues yo nunca me fui. Ujú. O sea, estoy sentado allá, pero realmente estoy colaborando con muchos amigos y colegas en México. Entonces, en mi caso es un poco atípico porque mantengo una relación muy estrecha con el país. No es el caso del investigador que se va y ya no tiene nada que ver con el país. Y, y por eso, pues conozco muy bien la situación de lo que está ocurriendo en México y también lo de CONACYT, etcétera, porque precisamente a través de ese contacto muy estrecho que he tenido toda la vida. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues esa era la última pregunta, pero bueno, le comento que tenemos una pequeña dinámica que hacemos al final a nuestros entrevistados, la cual consiste en que nosotros decimos un término, un concepto, no sé, un país, una ciudad, y ustedes nos dicen qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra. ¿Le Ah, parece si la bien, a ver. realizamos? Sí, sí, muy bien. Ok, bueno, el primer concepto que tengo aquí es, o la primera palabra es Alemania. Alemania, yo diría investigación. Ok, México. México, problemas. Ok, robótica. Robótica, futuro. Muy bien. Matemáticas. eh, ¿Cómo se diría? Bonito, muy bonito. Coincido. Eh, tecnología alemana. Eh, de calidad y segura. Muy bien. Tecnología mexicana. Avanzando. Vehículos autónomos. Taxis del futuro. Carreteras mexicanas. En necesidad de ponerse al día. Instituto Politécnico Nacional. La ciencia al servicio de la patria, ¿no? Es el lema. Muy bien. Y finalmente, pandemia. Pandemia, vacuna. Muy bien. Estamos esperando todos. Sí, ya la necesitamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, estas fueron las preguntas. No sé si a usted le gustaría agregar algo más. Bueno, nada más que me da mucho gusto haber dado esta entrevista para los estudiantes de la Universidad Veracruzana y para todos los que la vayan a ver, en donde ustedes la pongan a disposición de los estudiantes. Eh, pues mucho gusto y seguimos en contacto porque, como decía, yo no he salido de México todos los días, cada semana conozco nuevas gentes en las universidades y precisamente en la Universidad Veracruzana. Dentro de poco voy a dar una plática sobre la historia de los símbolos matemáticos. Sí, de Así verdad, que, sobre un libro. ajá, sobre un libro que saqué en Ujú. 2018, entonces seguiremos en contacto ya Muy bien. próximamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Unos días hacia México. Gracias.